El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Una institución que merece todo el apoyo de gente consciente de lo que es una enfermedad catastrófica en una persona de escasísimos recursos económicos. Sumamente difícil enfrentar tratamientos y o medicamentos costosísimos. Apoye el patronato 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra buena institución para poner su caridad en buenas manos. Forman jóvenes en alto riesgo en la sociedad. Los hacen mejores ciudadanos. Apóyelo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, el programa debo iniciarlo con una nota triste, porque en tristísima mañana, ya al mediodía, fuimos a despedir el duelo, ya la sepultura de un hombre joven, jovencísimo, gente o niños que uno los vio nacer, porque sus padres, amiguísimo mío, su madre y su padre, ya fallecido su padre también a destiempo. Pero este joven, 45 años, Víctor Manuel Rojas Rodríguez, señores, la pureza, porque un joven puro, sano, alegre, con una sonrisa amplia como son las sonrisas latinas, pero más, señores, de esa familia de donde procede ese joven, de donde su familia es una familia icónica, emblemática en Salcedo. Sus dos familias, parte de los Rodríguez y de los Rojas. Víctor Manuel, nieto de don Piro Rojas y de don Víctor Rodríguez, médico, los dos médicos de allá de Salcedo. Entonces, Víctor Manuel fue un teniente coronel de la Fuerza Aérea y comenzó muy joven esa carrera militar. Su padre también fue militar. Pero Víctor tuvo una lucha tremenda con un tumor cerebral. Su madre y su padre, todo el mundo, su familia luchó
en forma denodada contra esa enfermedad terrible y catastrófica como es el cáncer. Víctor falleció el domingo en la madrugada. Hoy le dimos sepultura en el cementerio Puerta del Cielo. Y la verdad que fue un acto de tan solidario, sus amigos y toda esa familia, porque si hay una familia unida, yo diría que ese es un baluarte de unidad, ese Alto de los Rojas en Salcedo, porque esa es la verdad. Una familia como son los Rojas, Rojas Gómez, Rojas Tabar, 2 veces la familia Rojas Tabar. Entonces eso es una familia muy querida y muy conocida de Salcedo. Y Víctor, bueno, pues ese era uno, diríamos, de esa cantera de los Rojas y Rodríguez de Salcedo. Falleció Víctor, pero su espíritu queda pendiente, queda dentro de uno, porque fue un hombre tan joven y tan alegre y tan divertido, tan buen familiar, que uno lo siente y una cosa terrible, porque uno ve los hijos, principalmente ya lo que tenemos edad más madura, ver los hijos fallecer y uno, eso es terrible, es una carga sumamente pesada y dura para cualquier familia. Lamentablemente son las cosas de Dios, porque uno realmente no puede, la ciencia lucha contra esas adversidades, pero lamentablemente no se puede. Y hay que aceptar las cosas de Dios, los actos de Dios. Pero Víctor Manuel fue un hombre, la verdad que, como yo he dicho, un hombre de pureza y de desprendimiento extraordinario. Que en paz descanse ese joven valioso, que es una pena que el país pierda gente así tan útiles. Pero actos de Dios, lamentablemente. Bueno, uno está observando lo que pasa en el Congreso con este asunto del Código Penal. Y yo, ¿qué he dicho? Que este es el Senado, o mejor dicho, el Congreso en sentido general. Este es el Congreso más mediocre, he dicho yo, repetidas veces lo dije la semana pasada. Es el Congreso más mediocre que ha tenido la historia republicana. Yo creo que son muy pocos los miembros de ese consejo, de ese Congreso, perdón, los legisladores de ese Congreso, que usted lo puede, diríamos, examinar y ponerle una pequeña tarea de generar una idea de 2 párrafos. Óigame, y ahí da problema encontrar un alto porcentaje de esa camada de legisladores que pueda desarrollar una idea de 2 párrafos. Y no solamente desarrollar la idea, sino ver también la ortografía y la caligrafía de esas personalidades, porque son personalidades del país. Pero ese es el Congreso, que hemos visto unas críticas, como decíamos el viernes,
típica de esa, diríamos, de esa indisciplina que ha reinado siempre en la familia PRDista, pero que el PRM es una derivación directa de esa fuente nutricia que ha sido el PRD, es el PRM. Entonces, se molestaron algunos senadores que quieren ser presidente del Senado. Y yo sé que los que quieren ser presidente del Senado, no, uno lo somete al ejercicio que yo digo. Y hay dificultades para eso, para lo que yo dije. Porque uno ve la conducta de esa gente cuando lo entrevistan y todo, ni no sabe lo que hay. Todas esas declaraciones que hacen, que dan a la prensa, que muchas veces lo hacen para vocear, como dicen, para dejarse oír. Y la suerte que el presidente de la República, por lo menos, ha decidido seguir con dos cabezas, porque Pacheco no es que tenga el bagaje de un Eduardo Estrella, pero Pacheco ya es un experimentado legislador de muchísimos años, conoce la mecánica y sabe manejarse. Y se ha sabido manejar ahí, es verdad. Ahora, Eduardo es un hombre que le reviste dignidad a ese Senado, porque es un hombre de respeto y es una persona que todo el mundo sabe. Primero, el retrato de antepasado político que tiene. Y además, él mismo, su conducta como funcionario público y como dirigente político, ha sido un hombre muy respetuoso y muy serio. Esa es la pura verdad. Y repito, no hay que hablar del retrato de antepasado político de Eduardo Estrella. Entonces el presidente ha dejado a Eduardo, que es su aliado, no tiene un arrastre político importante, pero es un aliado importante para el PRM y para el presidente de la República, que decía yo el viernes, se ha llevado muy bien con esta gente y que es mejor que le repitan porque no ha tenido problemas con ellos. Ahora, se está conociendo el Código Penal y uno no quisiera ver que el Senado, dirigido por un hombre como Eduardo Estrella, tenga que hacer naufragar ese código penal, que naufrague en ese Senado, después de haber sido aprobado en esa Cámara de Diputados con muchísimas dificultades, pero que sea retenido allí, manoseado, para fines de que eso perima, que no camine, y que si camina, cuando llegue donde el presidente, a ver si el presidente lo echa para atrás, o qué puede haber ahí, que ni siquiera el presidente tenga que promulgarlo, sino que se caiga, como dice. Pero ustedes saben lo que es retener la aprobación de un código penal en ese Senado por estas liberalidades excesivas e inmorales, la mayoría. Es decir, porque se esté discutiendo que si se permite o no el aborto. Oigan la liberalidad, oigan la moralidad de las cosas, o la moral de las cosas que pueden hacer zozobrar el Código Penal en ese Congreso, por el mangoneo, el manoseo que tienen ahí. Ya, no solamente el manoseo, no, sino un manoseo también, y además folders sobajeados, porque eso ha caminado, yo creo, por todas las axilas, en los sobres, en los folders de los legisladores que están ahí, y de otros que estuvieron ahí también. Pero la liberalidad del aborto libre, esa es una de las condiciones para que ese comité, ese Código Penal no avance, no camine. Eso es increíble. Entonces, o el matrimonio entre personas de un mismo sexo, la educación sexual en las escuelas, pero no solamente la educación y la orientación sexual, sino la excitación sexual. Porque yo dije aquí lo que pasó en España. Apaga la tele, enciende tu clítoris. O sea, eso es orientación sexual.
Es decir, a que se discriminan a las lesbianas y a los homosexuales. Porque si ellos se están besando en plaza pública y usted se ríe o le vocea cualquier cosa, ellos eso es discriminarlo. O porque él lleva unos aretes, lleva su labio pintado, unos bultos aquí que le hacen ver como son senos, o son senos puestos ahí con silicona y se le ven como si fuera un busto, o sea, unos senos de mujeres, y se depilan y hacen muchísima moriqueta porque uno sabe todos los ¿cómo diríamos? Todas las excentricidades típicas de los homosexuales que quieren privar en mujeres siendo hombres. Que aunque tengan gusto de ser mujeres y esas cosas, nadie ha discriminado aquí a nadie porque sea un homosexual. Ahora sí, como yo digo, si usted es un homosexual que quiere dar clases en una escuela y usted va vestido de mujer siendo hombre, los muchachos se van a reír. Y le van a vocear, le van a decir de todo. Y los padres van a decir que no quieren que usted sea profesor de ese muchacho. Eso es discriminación. Porque eso es pedir respeto. O dos hombres besándose en la calle, o dos mujeres besándose en la calle. Y eso es discriminarlo si uno se ríe o le vocea, que eso no se puede hacer. Y hasta lo espantan, como dicen, con un chinazo, un huevo, un papelazo, le tiran un papel o una funda, qué sé yo. Se van a sentir mal, pero eso si lo hace un hombre y una mujer también se le llama la atención. Y preso caen. Si la policía ve un hombre y una mujer besándose y qué sé yo, y acariciándose en forma intensa, lo detienen y lo llevan preso. Y eso es discriminación. Eso es respeto al orden público, a las normas. Entonces, ¿dónde está la discriminación? Entonces, señores, eso es una vergüenza que esas cosas sean las que tengan parado el conocimiento del Código Penal. Es decir, aquí hay gente que vienen y le tiran una lata de ácido del diablo y la queman a una mujer, y qué sé yo, la vuelven un monstruo. Y no hay pena porque eso no está contemplado. Y entonces el código tiene años que no se aprueba y resulta que en el exterior piensan que nosotros somos los dominicanos somos tan tribales que no tenemos un código para sancionar a los que usan ácido del diablo contra una persona. Y como no tenemos para sancionarlo porque parece que el Congreso no quiere sancionar, no quiere conocer o aprobar ese código penal, porque eso es un crimen, condenar a una persona que le lance una lata o un galón de ácido del diablo a una mujer o a un hombre. Oye, ¿ustedes creen que eso puede ser posible? Que se piense, que se cree en el exterior, en el extranjero, en otro país, que nosotros somos tan tribales para hacer eso, pero no saben que el código no se ha aprobado. No es porque no se quiere castigar al que lance el ácido del diablo, es por estas cosas que hemos dicho nosotros aquí, que es una vergüenza decir que la ideología de género, por ejemplo, las liberalidades que nosotros hemos dicho aquí de las drogas, la marihuana, la legalización de la marihuana, eso es parte esas son cosas que se piden y hay que aceptarlas porque así es que está la humanidad hoy. Oigan bien, así es que está la humanidad hoy, la ideología de género, la educación sexual abierta, como yo dije, la legalización del aborto, la orientación sexual. Entonces, esas cosas, como hemos dicho, eso no es ideología de género, ¿no? Eso es de género. Eso es lo que hay que decir, eso es de género. Entonces, lamentablemente, esas cosas yo creo que el país, nosotros no podemos estar permitiendo nuestras desorientaciones o estas liberalidades tan excesivas en las que hemos caído con políticos, primero, políticos incoherentes e irresponsables, porque en campaña negaban que eran abortistas. Entonces, ahora que ya son senadores, son abortistas, aprueban, quieren el aborto y la discriminación contra los homosexuales y las lesbianas, eso no puede ser. Los LGBT, qué sé yo.
No se le puede discriminar, porque el código no contempla una pena para el que se ría de un hombre vestido de mujer, haciendo muchísimas musarañas, y que si uno se ríe, el hombre tiene derecho a ponerle a uno una querella. Y a usted va preso, tiene que pagar una multa, qué sé yo, una locura. Vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Esa es una joya viva de la naturaleza que está en venta. 112 tareas en el municipio de San José de las Matas. 40 de ellas sembradas de café de aroma. El quintal de café vale $158. Así que eso es una inversión importante que ya tiene la finca. Puede comunicarse con doña Magalis en el 809-350-6355. Bien. Bien, señores, la situación del Caribe está, como decía Juan Bosch, el Caribe frontera imperial, pero la verdad que el Caribe está caliente, porque hoy entra Venezuela en una petición que, aunque deja muchas aprensiones, porque no es costumbre de estos regímenes dictatoriales dar aperturas. Cuando ellos dan aperturas es porque están, como se dice, con el agua al cuello. Cuba igual. Y Nicaragua es más débil todavía, pero está ahí mantenida por el ejército y algún sector empresarial que se sintió cómodo con el dictador y delincuente de Nicaragua. Entonces, las fuerzas políticas ahí muy subdivididas, parte de una oposición también que se coaligó con el gobierno de Ortega, bueno, y ese orteguismo, eso es una cosa, pero eso pronto se va, porque eso es muy débil. Nicaragua es muy débil. Pero Maduro ha llamado a Nicolás Maduro ha llamado a una reunión en México para tratar de que se le busque, por vía de un diálogo, se busque una solución a Venezuela para las elecciones que hay en noviembre, creo que son unas elecciones regionales, municipales, o congresuales, no recuerdo, municipales, creo que son municipales y regionales. Pero ha convocado a la oposición. La oposición no ha respondido nada, porque ¿cómo le va a responder? ¿Qué está pasando? Las sanciones, que le están pesando las sanciones de la Unión Europea y las sanciones de los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos piden que vayan delegados, pide Maduro, pueden ir de la Unión Europea, de Estados Unidos, pueden ir a México, porque entonces el zángano cae en México. Un presidente
inepto y de mala gestión para México. Porque México debiera ser un país que esté mejor, pero en el periodo de este señor, de López Obrador, que yo le digo López Ladrador, porque eso nada más habla y dice muchísimas cosas, pero en México, en el corto tiempo que él tiene, se han formado más de 14 bandas de delincuentes. Una cosa que es de loco, porque en México se ha vuelto que eso es centenares de muertos. En Haití matan 15, en México matan 500. Porque así es que está México. Claro, es un país grandísimo, pero es un país que está manejado por bandas de delincuentes, narcotraficantes. Y entonces el presidente de México, bueno, ¿qué es lo que ha hecho? Encontró a México grande, una economía grandísima encontró. Pero es un hombre muy dubitativo y fíjense la calidad de este señor de pedir en una reunión de la CELAC, oigan lo que es, que Cuba sea declarada patrimonio de la humanidad por esos 62 años de resistencia que ha tenido Cuba contra el imperialismo norteamericano. Ustedes saben lo que es una locura como esta. Cuando todo el mundo sabe que este régimen del castrato recibió una Cuba rica y ahora mismo Cuba está en la miseria. Hoy traen las noticias de 9,000 infectados del COVID y 80 muertes en un día. Entonces, toda esta bulla, esta vanagloria con estas vacunas, Abdala, Soberana, qué sé yo cuánto, bueno, y que Cuba tiene, pero Cuba está sumida en una crisis sanitaria. Entonces, aquel régimen sanitario vendido como lo mejor de América Latina y uno de los mejores del mundo, porque eso tenía una universalidad de servicio a toda la población garantizada. Y Cuba muriéndose la gente por falta de medicamentos y falta de buena hospitalización. Eso es lo que está pasando en Cuba. Hay miseria, hambre, pero ya no lo dice Manuel Fermín, que es un anticastrista o un derechista. Ahora lo dice gente del régimen. Porque Pablo Milanés no es Manuel Fermín. Pablo Milanés es una hechura de ese régimen de 62 años del castrismo que lo encontró, diríamos, un jovenzuelo cuando llegó la revolución. 15 años, 16 años tendría Milanés. Un niño, ese niño lo formó la revolución cubana y lo hizo este ícono de la música y todo. Pero ese es el que dice que Cuba está en la miseria y que no hay libertad. Entonces, este López Obrador ha pedido estas cosas que son una locura. Estados Unidos, las sanciones, principalmente las sanciones que restableció Trump, que hay que darle el crédito a Trump y no a Biden, mientras tanto, porque Biden ha querido seguir la política de Obama, que ha sido uno de los presidentes más ineptos que ha tenido Estados Unidos. No como intelectual que él es, que puede serlo, pero es como presidente, no fue, o sea, no pudo ni siquiera ayudar a reivindicar un poco a su raza, a los negros. No tuvo el coraje para defender a los negros, o por lo menos poner a los blancos en su sitio y decirle que ellos tienen el mismo derecho. Pero Obama, ¿qué hizo? Abrir la puerta, airear los pulmones gastados, como hemos dicho otra vez, del castrato. Entonces, hoy siguen las presiones a Biden, al presidente Biden, en el corazón de Washington. Allá están los cubanos y otros latinoamericanos y norteamericanos que no quieren ver la dictadura cubana, esa dinastía roja que está práctica, que ha hecho de Cuba prácticamente un estado miseria, un estado fallido. El propio Biden declaró que era un estado fallido, junto con Haití. Entonces, hoy Cuba y Haití son dos miserias de país. Dos países que están en la miseria. Cuba, un país que heredó riqueza, porque hemos dicho aquí, Cuba era un país que tenía... Nosotros, esta República Dominicana, nuestra ciudad capital, era un barrio de La Habana antes de Fidel Castro arribar al poder. La Habana era una de las ciudades más importantes. Hoy es una verdadera ruina. Lo poco rescatado que tiene Naciones Unidas, UNESCO, que ha tenido que meter dinero para ayudar a que el régimen pueda limpiar algunos edificios emblemáticos de la época colonial y qué sé yo, y de los tiempos republicanos.
Entonces, el señor Biden está enfrentando esas protestas en el corazón de Washington. La gente está exigiendo porque que ya lo de Cuba es una vergüenza, señores. Ese país, yo recuerdo, en el año, sería como en el 94, por ahí creo yo, que fue en esos años, intentaron salir 41 cubanos, entre ellos niños y mujeres, ancianos o gente de edad avanzada, en un remolcador, se llamaba, creo que era 13 de marzo, una cosa así, o de mayo, marzo o mayo. Ese remolcador salió de La Habana camino a Estados Unidos, señores, y fue interceptado por varios barcos de la Armada cubana. Fue interceptado ese barco viejo, un remolcador antiguo ahí. Pero la gente desesperada con la miseria que ha vivido en Cuba desde que la Unión Soviética cayó. Porque Cuba no protestaba, yo lo he dicho aquí, por el embargo, mientras tenía 13.8, 14 millones de toneladas de petróleo regaladas prácticamente por la Unión Soviética. A cambio de que una tonelada de azúcar le daban 4 toneladas de petróleo para que Cuba lo revendiera en el mercado internacional y con eso obtenía 6 o 7 u 8 mil millones de dólares al año. Cuba, el castrismo, el castrato estaba feliz. No hablaban ni del embargo, ni de bloqueo, no le hablaban de nada de eso porque tenían dinero de más. Entonces, cuando vino la Malandia, como se dice, cuando cae la Unión Soviética y viene entonces Venezuela, se aprovechan de Chávez, porque han vivido del parasitismo, un régimen que ha sido parásito. Eso es lo que ha sido Cuba. Pues, ¿qué hicieron con ese barco, señores? Chorros de agua de los otros barcos, les rociaron chorros de agua a presión para que la gente se devolvieran o se ahogaran ahí con el agua. Pero la gente seguía navegando en el remolcador. Bueno, pues 4 barcos de Cuba, 4 barcos pequeños de Cuba, de la Armada de Cuba, embistieron el 13 de marzo. Aún las mujeres pidiendo que no lo mataran. Se ahogaron 41, se ahogaron ahí. 10 niños y 31 adultos murieron ahogados en eso. ¿Qué hizo ONU? Nada. Los derechos humanos de la ONU, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA hizo una pequeña protesta, pero eso se quedó en nada. Y los comunistas dominicanos apoyan y aplauden eso, porque ese régimen era defendiéndose de los contrarrevolucionarios. O sea, Cuba podía fusilar contrarrevolucionarios. Cuba podía fusilar enemigos del régimen o condenar a un hombre a 17 años por propaganda enemiga oral. Oigan qué abuso. 17 años preso. Entonces, exilio, presos políticos, fusilamientos, tortura en las cárceles. Pero ese régimen, eso se le tolera, eso está muy bien. ¿Por qué? Porque Cuba, esa es la revolución. Vamos a traficar droga, marfiles, madera, traficaron droga. Y Fidel Castro y Raúl Castro dijeron que no sabían que Ochoa, el general más premiado de Cuba y el de más prestigio de Cuba por la guerra del Ogaden y de Angola, que repito, ganó las 2 grandes batallas, la del Ogaden y la de Cuito Canavale en Angola, a Sudáfrica, oigan bien, a una potencia que era Sudáfrica en eso. Ese señor lo fusilaron porque él traficaba droga y no le dijeron nada a Fidel Castro y a Raúl Castro. Cuando esos dictadores gobiernan, nadie hace algo sin que lo sepa el dictador. Baby Gracia, Trujillo aquí. O Lili, que un día como hoy fue eliminado, y eso que Lili ni tenía celulares, ni tenía, bueno, no había teléfono. Ahí no había ni siquiera caminos. Y ese señor tenía un control de su régimen, tenía soplones calientes en el país entero y amantes por todos los pueblos, y él tenía un mecanismo y un código especial de calieses. Y gobernó. Es decir, sabían todo. Entonces Fidel Castro fusilaron a ese señor. Es decir, en Cuba, igual que como va Venezuela, entonces, ahí hasta se muere. Ahora mismo han muerto 3 generales en Cuba. El último creo que murió,
Ese fue el que mandó a tumbar las avionetas de los Hermanos de la Libertad en Cuba. Unos tipos que salieron de Miami, como ahora unos barquitos que salieron de Miami también. Ese señor le mandó a disparar con unos MiG-25, MiG-23, qué sé yo, la Fuerza Aérea Cubana, y derribó las avionetas desarmadas. Imagínense ustedes. Pero en Cuba muere la gente. Esos tipos se mueren y nadie sabe de qué mueren, porque el comunismo es así. El comunista siempre esconde todo. Hasta las muertes, si son muertes naturales, las esconde también. Si se enferman, también lo esconden. Entonces, ¿qué régimen es este? Pero tiene adeptos. Aquí salieron un grupo de comunistas, de lenguados y realmente ya gente selvática, yo diría, porque defendiendo lo indefendible. Fueron a la embajada de Cuba a darle apoyo al régimen, a un régimen que caduco, que debe estar ya en el suelo, debiera estar preso, exiliados o fusilados los propios matones que han estado al frente de Cuba en los últimos 62 años. Todas las muertes son extrañas. José Abrantes, ese fue ministro de Interior cuando fusilaron a Ochoa y a Tony de la Guardia. Ministro de Interior. 30 años lo condenaron porque que no sabía nada del asunto de la droga. Hoy lo condenaron a 30 años y que le dio un infarto. Murió de un infarto en la cárcel. José Abrantes, uno de los hombres más cercanos de Fidel Castro. Así murió Dorticós, el que fue presidente, Osvaldo Dorticós. Nadie sabe, ni que se suicidó. Armando Jaro se suicidó. ¿Quién es más? Piñeiro, ese murió no se sabe cómo. Camilo Cienfuegos no se sabe cómo murió. Todos los amigos de Fidel Castro, la revolución lo mataba y nadie sabía nada. Entonces, ese régimen, junto a de Venezuela, vemos que parece que las sanciones, estas presiones de esa manifestación en Washington, esas presiones pueden favorecer que el régimen de Biden mantenga la dureza de esas sanciones que se ve que hacen efecto, porque en Venezuela ya Maduro está sintiendo el peso de esas sanciones, que no es verdad que Venezuela va a soportar, que PDVSA no pueda hacer operaciones ni por Europa ni por los Estados Unidos, y que el oro de Venezuela que está retenido en Londres tampoco se lo asignen a él. ¿Por qué? Porque esa gente no reconoce ese gobierno dictatorial e ilegítimo de Maduro. Y entonces, las sanciones tienen que seguir, y tienen que seguir más fuerte. Como decía yo aquí, que el pueblo cubano, si tiene que lanzarse a la calle y que muera peleando con piedra y palos, haga su revolución y derroque y tumbe esa revolución y tumbe al castrato, que mientras mueran en sus camas han sido un éxito como revolucionarios. Fidel Castro fue un éxito, un verdadero éxito. Murió en su cama con 90 años. Un hombre que se cansó de guerrear por el mundo y de dañar incluso todo el entorno universitario de América Latina y la juventud de América Latina, llevada prácticamente a inmolarse. Verbigracia, vimos a Manaclas aquí y el fusilamiento de Macorís, que yo he dicho muchas veces, esos muertos siempre la gente, algunos han creído o han hecho creer que a las de Manaclas, a Manolo lo mató Balaguer, o que Balaguer fusiló a los jóvenes de San Francisco de Macorís cuando la Revolución de Abril, que fue el gobierno de Inver, de Reconstrucción Nacional. Y el gobierno del Triunvirato, que aunque no estaba Donald todavía, pero Donald era miembro de ese gabinete porque era canciller de la República del Triunvirato, Donald Reed. Pero lo de Manaclas no lo fusiló Balaguer, como tampoco Balaguer mató a los izquierdistas, que mataba a la propia izquierda. Pero eso parece que serán temas para otra ocasión. Mientras tanto, vemos que las sanciones, repito, están dando sus resultados gracias a que la aplicó Donald Trump. Vamos a la pausa.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, otro país que entra en una incertidumbre será Perú. Mañana creo que toma posesión ese nuevo presidente de Perú, que yo dije que es un loco, porque y si el embajador o la embajada de Perú o los peruanos se quieren molestar por eso, que lo digan, no tengo que ver. Pero es un verdadero loco, que usted no sabe. Perú entra también en una vorágine de incertidumbre, esa es la verdad. Porque es un hombre que usted no sabe cómo piensa, qué es lo que tiene entre manos. Dicen que es de izquierda, pero él dice que no es chavista, que no es comunista, que no es extremista y que no es terrorista. Como yo digo, es la cuadratura del círculo. Y entonces, ¿qué es lo que es? Ninguna de esas cosas, o todas esas cosas es al mismo tiempo el señor Castillo que va a gobernar a Perú. Un país tan grande como es ahora, usted lo verán fagocitado por el castrato o el madurato. Uno de los dos busca la forma de sacarle ventaja a Perú, porque así es que ellos hacen esos gobiernos dictatoriales rojos, comunistas, porque no producen. Llevan a la pobreza y a la miseria a su pueblo y después a vivir de la dependencia y de la succión, de fagocitar a los otros, crear colonias como hizo Cuba con Venezuela, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver qué pasa en Perú, que es una pena también que caiga en manos tan inexpertas y tan manos que son, no voy a decir que sean inescrupulosas, porque este hombre nunca ha gobernado ni nunca se le ha señalado cosas de actos de corrupción y esas cosas, pero son manos, aunque no pecaminosas, pero son manos inexpertas. Ahí sí es verdad que es la bisoñez que va a gobernar a Perú, un país como aquel tan grande y que tiene mucha influencia en América Latina. Bueno. Hoy se reúne el comité político del Partido Laboral Danilista. Vamos a ver qué trae. Ahí no se sabe para dónde va eso, porque eso es un partido sin brújula, o con una brújula que anda loca, sí, el que no tiene polo magnético que la oriente. Entonces, ese es un partido que uno no sabe, que lo único que uno sabe es que esas bases no pueden seguir una orientación de un liderazgo tan güero como el que tiene ese partido, porque imagínense si el presidente de ese partido, el guía, no se atreve a salir a la calle. El secretario general es un hombre que lo que anda es creándole más problemas, incluso a lo interno. Renuncia, hay gente que no se siente bien porque lo interpretan como un hombre que no tiene control de sí mismo. Las bases, ¿cuál es la orientación de las bases de ese partido? De los dirigentes medios y bajos. Con un partido que su presidente y su líder no pueda salir a la calle. El comité político recogido no se atreve a salir a la calle porque son objeto de burla o hasta de agresiones verbales y hasta físicas, por haber gente que le lanzará un huevo, una cosa de esta. Pienso yo, pero no se atreven a salir a la calle. Entonces, ¿qué partido es este? Y un vocero atrabiliario en el Senado, un hombre que no sabe ni siquiera racionalizar una idea, porque imagínense ustedes, un hombre que diga que la inversión extranjera hacia la República Dominicana se va
a alejar, porque esos juicios que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, eso espanta la inversión extranjera. Pero ustedes están oyendo, como si los que vienen aquí son delincuentes que tienen que venir a invertir, y como delincuentes dicen, no, pero espérate, ahora no se puede invertir en República Dominicana porque allí hay una procuradora que es una mujer muy seria, entonces esto no conviene para nosotros. Nosotros tenemos que ir donde hay delincuentes y donde la delincuencia no la toleren. Aquí no, ahora no podemos ir ahí. Oigan el razonamiento del vocero del Partido Laboral Danilo, ahora reelegido de nuevo, un hombre atrabiliario, destemplado. Entonces ese partido, yo no sé, uno realmente, todo lo que pueda ya uno hacer es especular con estas cosas, pero uno, por lo menos con las decisiones que se tomen allí, que Margarita, que puede ser la candidata, dicen algunos, pero Margarita no tiene estructura partidaria. Tengo yo años voceando eso aquí. Esa señora, el único mérito que tenía era ser la esposa de Leonel Fernández. Ese es el único mérito, pero después no hay mérito político porque no ha trabajado política en ninguna estructura de ese partido cuando tenía la oportunidad, incluso con su marido gobernando y siendo el líder y presidente del partido. Entonces no mejoró, no hizo estructura. ¿Qué mérito tiene? El único mérito que ella puede tener es que esa dirigencia de ese partido piense que ella es una pieza para negociar un arreglo con su marido, con Leonel Fernández. Es lo único. El único atractivo que se le puede ver para un especulador político es que ella, por esas lágrimas derramadas diríamos, en la tumba de doña Yolanda, que en paz descanse, la madre de Leonel Fernández, quizá esas lágrimas que ella derramara allí serían como el atractivo para negociar o arrimar esas cúpulas a Leonel Fernández, porque ellos saben que tienen una sentencia de que ese partido se convertirá en una organización del montón. ¿Cómo va? Porque ¿hacia dónde va? No tiene, anda una brújula sin norte. Es una organización que va a la deriva. Repito, porque no tiene capitán, no tiene guías. Un guía que si va a un acto tan solemne como una funeraria no puede entrar por la puerta porque teme al abucheo. No a la agresión, como yo dije, al abucheo. Y tenga que entrar por una puerta falsa de la misma funeraria. Es decir, una cosa que va a un ambiente así, el que permanece en ese partido es porque tiene simple y llanamente una atadura laboral, como yo he dicho con el señor Danilo Medina, Partido Laboral Danilista. Esas son las siglas del PLD. Bueno, el presidente sigue, diríamos, extasiado con sus promesas. Va a Villa Altagracia, va a Santiago, a La Canela, 2.000 títulos entregados, títulos definitivos. Señor, el PRM y el PLD han dado decenas de miles de títulos, han entregado, pero esa gente no entregaron una parcela. ¿Qué se está premiando? Primero a invasores, de gente que tomaron muchas propiedades del Estado en forma ilegal y otras que fueron otorgadas bajo el régimen de reforma agraria. Y todo eso hoy, la reforma agraria está sentenciada a un liquidacionismo agrario o una especie de destrucción de la reforma agraria, una contrarreforma agraria, porque entregando los títulos sin probanzas, como yo he dicho. Villa Altagracia y el presidente feliz. Pero a mí lo que me preocupa son las promesas. Es que el presidente sigue haciendo promesas, lo llaman de las provincias, él va, más promesas, incluso su esposa. Su esposa se comprometió con la iglesia y ahí hay que cumplirle a la iglesia. Designan Comisión Centenario Virgen de la Altagracia. Y dice que doña Raquel Arbaje se comprometió en nombre del presidente a finalizar la construcción de la carretera de Hoyoncito para crear el Sendero de la Fe, desde el santuario Santo Cristo de los Milagros hasta la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia. Es decir, el Santo Cristo de los Milagros. ¿Y de dónde será? ¿De dónde será el Hoyoncito? Yo no sé de dónde será. No sé si será de Vallaguana, ese lado por ahí. Entonces, la señora Arbaje
sugirió la realización de un cortometraje sobre la Altagracia que contenga testimonios, obras teatrales en los pueblos, peregrinación de la imagen. Es decir, esas cosas en presencia de una comisión integrada por Rafael Vitelio Bisonó, Milton Rey Guevara, Julio César Castaño, José Monegro y Yanna Tavares. Es decir, hasta la primera dama está haciendo ofertas, promesas, pero eso hay que cumplirlas, repito, porque la iglesia es complicada. Presidente promete apoyo total a la agropecuaria, sábado 24 de julio. Pero hoy también el título del presidente son las promesas, el listín. Entonces el listín diario hizo hoy en editorial, populismo demagógico. Entonces uno no quiere, y yo lo digo con buen sentimiento, uno no quisiera que el presidente, que anda esforzado en hacer muchas cosas, pero el presidente no puede ir a dar un Picasso a Santiago para iniciar la construcción de un edificio privado, de una institución privada, y a dar el primer Picasso allí. Pero es que el presidente no tiene nada que hacer en el palacio, pregunto yo. Pues yo lo he dicho. El gobierno coloquial, no creo que ese gobierno va a dar, porque el presidente está haciendo demasiada oferta y no se pueden hacer las cosas. Hoy hay se inició la repavimentación de una avenida en Castañuelas que la ofreció el presidente. Ahí va obra pública, pero son cosas mínimas. No hay una obra pesada que se esté trabajando para entregarla, porque en un año de ejercicio, lo hemos dicho. Entonces el presidente sigue en una situación que yo no sé hasta dónde va a alcanzar. La oposición, y en este caso la fuerza del pueblo, he dicho, tiene que ocuparse de esas cosas. Si es verdad que va a ser una oposición responsable, ¿por qué? Porque un partido como la Fuerza del Pueblo tiene que darle seguimiento a todas esas promesas que durante un año viene haciendo el presidente y que no la va a poder cumplir el presidente, pero eso es una bandera de lucha para la Fuerza del Pueblo. Y pueda mañana, el 17 de agosto, decirle al presidente o al PRM, miren, ustedes hicieron esto, oferta durante el año, 452 obras prometieron, presidente, y usted no pudo hacer ni 14 de ellas. Presidente, usted prometió que se iba a hacer o que se iba a vacunar a la gente en tanto, qué sé yo. Todas esas promesas y ofertas que el presidente ha hecho pueblo por pueblo. La oposición tiene que acumular datos y esas informaciones ponerlas como bandera de lucha, es decir, son objeto de oposición al gobierno, una oposición seria, porque hay que acompañar a los pueblos. Los pueblos no se pueden dejar solos, la oposición tiene que actuar. Entonces la Fuerza del Pueblo, que es el partido más grande de la oposición ahora mismo, aunque técnicamente no luzca así, porque el PLD sacó unos votos que ya todo el mundo sabe que no lo tiene. Y si lo miden a los dos partidos, uno puede estar seguro que Leonel Fernández tiene mejor aceptación que el PLD, que el Partido Laboral Danilista. Entonces le toca a la Fuerza del Pueblo organizar esas informaciones, pienso yo, todas esas promesas y ser, repito, bandera de lucha para poder arrojarle eso al gobierno y decirle, miren, ustedes no cumplieron en este año. Ojalá puedan cumplir en este año que viene, pero si no cumplen le vamos a sumar esto a las del año siguiente. Es decir, uno sabe que esas cosas le van a doler al PRM porque no va a tener respuesta. Porque que el presidente, a cada pueblo que va, Cotuí, San Francisco de Macorís, por donde quiera que va, hace unas megas ofertas a esos pueblos. Pero ¿quién va a cumplir con ellas? Si el gobierno o no tiene los recursos disponibles o no tiene los estudios disponibles. Entonces yo he dicho las prioridades, cuáles son la planificación de estas prioridades. No sé, pienso que el presidente sigue con una obra moral muy aceptable, muy buena, pero la obra infraestructural, la obra básica de un gobierno es la infraestructura por las debilidades que yo he dicho de unos juicios que usted no sabe dónde van a terminar esos juicios.
Y si al final del camino esos juicios van y fracasan, como se dice, y esta gente no terminan siendo bien condenados o bien sancionados con los recursos que pretensamente se han tomado, se robaron, entonces la posición del gobierno es muy débil. Y ahí vienen lo que yo siempre señalo aquí, esas situaciones que la historia tiende a repetir cuando uno gobierna con el síndrome del pasado, de ese partido del PRM y del PRD, porque, como he señalado también, hoy eso es un indicio de que se está gobernando hoy con la lógica del ayer, del Partido Revolucionario Dominicano. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.